bien, agradecemos a don Carlos Mujica, vicerrector de la Universidad Andrés Bello, por esta presentación, y le vamos a pedir que nos acompañe inmediatamente la tercera para dar el paso, según el programa, a lo que va a ser la mesa de diálogo y las respuestas que ustedes tengan en torno a la duda de las dos presentaciones. Vamos a pedirle también a la doctora Madu Singh que nos acompañe. Va a moderar esta mesa el señor Adolfo Torres, a quien también le invitamos a acompañarnos. Bueno, muy buenos días. La verdad que es un placer poder estar acá juntamente con la doctora Madu Singh y el doctor Carlos Mujica, colaborando en esta sesión de preguntas que vamos a comenzar. Leo la pregunta para la doctora Madu Singh, así me traducen, dice: ¿qué experiencias se tiene de la educación no formal o informal empresarial en proyectos de aprendizaje para toda la vida? Hay amplia experiencia en educación no formal para adultos. La educación no formal es un área particular en los departamentos de gobierno de los países desarrollados. Se trata de comparar la educación no formal, el aprendizaje no formal, en los países del sur y los países del norte, los países más desarrollados. Y encontramos que la educación no formal en los países en vías de desarrollo tiene una tradición más complementaria. La educación no formal complementa el aprendizaje que existe en el sistema de educación formal. Es diferente, es más enriquecedor, más relativo, está más adaptado a las necesidades de los grupos marginales en los países en vías de desarrollo. Esta es una de las experiencias. Está más relacionado con el desarrollo, con la experiencia de vida de estos países, con la educación en comodidad. Mientras que en el norte, la educación no formal es más un suplemento para completar una educación convencional. Suplementa la educación de estudiantes que ya completaron la educación convencional. Creo que estas son las diferencias básicas. Ya sé que la pregunta no se refería a comparar la educación no formal en el norte y en el sur, pero creo que al comparar surgen las distinciones entre los proyectos de educación no formal de los distintos países. Pero creo que lo que está ocurriendo actualmente en los países en vías de desarrollo es que la educación no formal no está siendo considerada solamente una segunda oportunidad en educación. Está siendo considerada más como adaptada a habilidades sociales, habilidades funcionales, tecnologías de la información y la comunicación. Está relacionado con aspectos educacionales vocacionales, con programas de generación de ingresos. Es decir, se está distanciando de ser simplemente una nueva entrada a la educación formal. Ese no es el principal objetivo del proyecto de educación no formal. Espero haber sido capaz de responder. ¿Hay preguntas del público? Aquí, por favor. Muchísimas gracias a los dos por sus presentaciones. Gloria Musali, Universidad de los Andes, Venezuela. Yo quisiera aprovechar la oportunidad que está el vicerrector acá, porque si bien cada uno de nosotros, al menos en nuestra realidad venezolana, para lograr un sistema de cualificación pues necesita demasiada voluntad política, realmente. Entonces, ya quisiera una perspectiva de su parte, no académica, sino desde el punto de vista político e institucional,
La estructura académico-administrativa que tienen nuestras universidades, que en muchas se parecen, ¿qué fortalezas tiene para poder generar cambios reales? ¿Y qué deficiencias tenemos? Y obviamente, ¿qué perspectiva tenemos para hacer realidad algo como esto? Y no simplemente estamos arando en la arena y que no vamos a lograr algunas cosas por, no problemas académicos, sino realmente políticos. Yo creo que efectivamente que esa es la gran dificultad, al menos en Chile. Y desde lo político micro e institucional, hasta casi desde los académicos mismos. O sea, el sistema universitario, al menos en Chile, es tremendamente conservador. Probablemente más conservador que las iglesias, que el mundo del derecho. Que es muy conservador. El sistema universitario chileno en particular es muy conservador. Y eso va desde los académicos, desde el académico de matemáticas, de química, de biología, de psicología. Y cuando llega un estudiante que viene de un centro de formación técnica y le piden, y le entregan el programa de estudios para poder proseguir estudios superiores, lo mira y dice, no, esto no es suficiente. O sea, no vio cálculos, no vio integrales, no vio derivadas, así que de cero. Ese yo diría que desde ahí hasta lo macro. Mi experiencia personal con el proyecto de marco de cualificaciones que correspondió dirigir, fue en un momento de transición política en Chile, cuando asumía el actual gobierno, y nosotros vimos que ese era un proyecto que podía integrar nuestro sistema de educación superior chileno, que está muy desagregado, muy dividido, los centros de formación técnica por un lado, los institutos profesionales por otro, el sistema universitario dividido en dos, en tres o en cuatro, las universidades del Consejo de Rectores, las universidades privadas adscritas al sistema de admisión del Consejo de Rectores, las que no están adscritas, etcétera, ¿no? Y nosotros veíamos como una oportunidad, un proyecto de esta naturaleza, de instalar un marco nacional de cualificaciones, como el proyecto que hiciera la gran reforma al sistema de educación superior chileno, donde se integrasen todo el sistema de educación con los stakeholders, con el sistema minero, con el sistema productivo, con nuestros clúster productivos, y no pasó nada. Y no pasó nada, porque habían otras prioridades, ¿ya? Habían otras prioridades. Quienes nos acompañaron en este proyecto, que nos financiaron este proyecto, que fue financiado por el Estado, dejaron de estar en los puestos de gobierno, vinieron otras personas y no estaba en su agenda. Y esto se desinfló y lleva durmiendo 4 años. Yo lo comenté en la presentación, desde hace 4 semanas esto vuelve a surgir, y básicamente también por un tema de recursos. Crear un marco nacional de cualificaciones no es barato, es muy caro. Hay que involucrar muchísimas personas, muchos grupos de trabajo sectoriales, políticos, y hoy día existe la posibilidad que sea el Consejo Nacional de Educación, un organismo público independiente, un público autónomo, quien puede liderar este proyecto de esta naturaleza, porque además es neutral. No pertenece ni al sistema universitario, ni al público, ni al privado, no está vinculado con los institutos profesionales, no está vinculado con el sector productivo, de manera que existe hoy día la posibilidad de que esto pueda resultar. Pero las tareas al interior de las universidades tienen que ver con lo político micro, que no son fáciles, porque la tradición del sistema universitario es muy arraigada, muy conservadora. Gracias. Acá la doctora Agustín tiene 2 preguntas que se le acercaron, así que lo va a responder. Hay una pregunta aquí sobre inclusión, no exclusión.
Reconocimiento de la diferencia. Creo que es una pregunta muy importante que me permite hablar sobre la educación de aprendizaje no formal. Una de las cuestiones más importantes es qué significa conocimiento en una economía del conocimiento, porque se habla de una educación a lo largo de la vida que conduce a una economía del conocimiento. Pero esta economía del conocimiento es sobre producción económica, competitividad. Sabemos que es muy importante. Sin el contrapunto del sector de la construcción, sin las minas, etc., no podríamos sobrevivir. Pero también es muy importante abordar la inclusión social y yo creo que esta pregunta es muy relevante. ¿Qué significa conocimiento en una economía del conocimiento? Esta es la pregunta que los MPR, modelos de prácticas reflectivos, cuando Chile, por ejemplo, introduce los MPR, creo que es la pregunta base, pues es una cuestión para tener en cuenta conocimiento que es diferente, para tener en cuenta el conocimiento de comunidades indígenas, ya sea en Canadá, Estados Unidos, los maoríes de Nueva Zelanda, los indígenas de Australia. Es importante reconocer las necesidades de estos grupos en estos países. Y creo que la justificación para presentar estos instrumentos es realmente la importancia de tener en cuenta también a estas comunidades que no han sido presentadas. Y la no discriminación, considero que este punto es muy importante. ¿Por qué debería ser discriminada contra el aprendizaje lo que está fuera de la educación formal? ¿Por qué hay falta de profesores en educación no formal? ¿Por qué hay pocos recursos? ¿Por qué los ministerios de educación capacitan pocos profesores para la educación no formal? Si nos fijamos en el INEA, Instituto Nacional de la Educación de Adultos en México, vemos que los profesores están luchando para impartir educación no formal. Tienen 3 trabajos, además del de impartir educación no formal. Entonces, ¿por qué esta discriminación a la educación no formal? Creo que es una cuestión muy básica que están poniéndose en relevancia ahora. Porque la gran importancia de la educación no formal en la educación superior, en colegios de comunidades, en educación primaria, creo que la noción de discriminación del reconocimiento de la diferencia tiene que ser ¿qué significa conocimiento? Un papel muy importante en MPR. Cuando hablamos del reconocimiento de la educación no formal o educación informal, estamos hablando del diálogo de conocimientos. También es crear conexiones entre formal y no formal. Es decir, no se trata solo de considerar la educación no formal como algo que está fuera, sino también crear conexiones con la educación formal. Esto es muy importante porque si no se crean estas conexiones con la educación formal, la calidad de la educación no formal permanecerá en segundo plano. Y es por eso que en mi presentación enfatizaba el punto de que los profesionales que están impartiendo educación no formal, la formación de estos debe ser mejorada, la calidad debe ser mejorada, los procedimientos deben ser mejorados. Esta es una pregunta. La otra pregunta es desarrollo social. ¿Qué experiencias reales conoces sobre el desarrollo social? Pienso que la educación no formal precisamente es relevante porque está vinculada al desarrollo social. Esto es el complemento, el valor añadido de la educación no formal, porque se da fuera del aula de clase. Por tanto, está más integrado con el desarrollo social. Bután tiene una noción muy interesante sobre la educación no formal. Le llaman educación continua comunitaria o educación continua de la comunidad. Otro caso, en Australia, por ejemplo, no le llaman educación no formal, sino educación continua de adultos.
Y esta educación continua de adultos tiene lugar no solo en la educación de otro nivel, de alto nivel, sino también en el nivel básico. Educación continua de adultos, educación de la comunidad adulta. Entonces la educación de la comunidad está conectada con el desarrollo social. Pienso que al final del día el objetivo ha de ser conseguir el bienestar social del individuo. No se trata de la generación de ingresos o de empleo, sino conceptos como el aumento de la autoestima, el empoderamiento, la confianza. Vamos a hablar más bien de las dimensiones interiores de las competencias y las dimensiones exteriores de las competencias, o las dimensiones internas de las competencias y las dimensiones externas de las competencias. Las dimensiones externas de las competencias nos llevan a conceptos como ingresos, empleo, productividad. Estas son las dimensiones externas de las competencias. Pero yo pienso que lo que olvidamos son las dimensiones internas de las competencias, que es lo mental, interior, bienestar mental. La gente que está deprimida porque está marginada, bienestar social, autoestima, confianza en uno mismo, la capacidad de tener el control de mi vida, las estrategias para afrontar la supervivencia día a día. Creo que es muy importante marcar esta distinción entre las dimensiones externas de las competencias y las dimensiones internas. Y esto se debe al reconocimiento de la educación no formal o informal, y que al final del día el individuo está mental y socialmente desarrollado. En Bután, por ejemplo, se da algo muy interesante. Ellos no hablan de Producto Interior Bruto, sino de Producto de Felicidad Bruto. Miden la productividad o el beneficio bruto en concepto de bienestar mental y social. Y es necesario observar este concepto a todo nivel, en todos los aspectos nacionales. Hay otra pregunta aquí sobre calidad. ¿Cuál es el papel de los responsables de la calidad en educación no formal? Esta es otra interesante pregunta. Es un concepto muy complejo. La calidad es un punto decisivo. No es una cosa que podamos abordar a un solo nivel. Tiene que ser a todos los niveles. A nivel de la infraestructura nacional de cualificaciones, las cualificaciones deben ser transparentes. Fíjense en los problemas que tiene la gente para intentar entender qué programas deben tomar. Ellos no saben qué grado es adecuado para ellos, qué nivel deben tomar. Entonces la calidad también debe estar en el nivel curricular, en el nivel de los objetivos de aprendizaje. A la hora de diseñar un programa de aprendizaje hay que tener claros cuáles son los objetivos de aprendizaje, cuáles son los propósitos. A menudo los propósitos de un programa de aprendizaje no están claramente identificados. Y si no se conocen los propósitos de aprendizaje, no se puede ofrecer una enseñanza de calidad. Creo que una de las cosas más importantes de los responsables de calidad, ya lo he dicho, una son los proveedores de la educación, otra es el lugar de trabajo, en fin, los profesionales del aprendizaje a lo largo de la vida. Creo que es muy importante que sean capaces de observar las experiencias personales hasta ver qué tan extenso es el avance en experiencias de aprendizaje. A menudo hay que identificar competencias, identificar experiencias. Lo que hay que identificar es el aprendizaje adquirido a través de estas experiencias. Si nos fijamos en las directrices americanas para reconocimiento, validación y acreditación,
limitan unos marcos muy creativos sobre la experiencia y el aprendizaje adquirido a través de estas experiencias. Hay que ser muy cuidadoso con esto para determinar cuál es el aprendizaje a través de estas experiencias. Creo que estos son los diversos agentes que son más importantes, los que toman las decisiones, los entes sociales, los proveedores de educación y los profesionales de la educación a lo largo de la vida. Creo que estos son los actores clave para la calidad en la educación a lo largo de la vida a todos los niveles. Bien, creo que hay preguntas del público, así que por favor, sí. Sí. Bueno, soy Leoncio de Universidad Agraria Perú. Agradecerles a ambos por la interesante presentación. Un poco primero comentar con el doctor Mujica de que al menos en la región hay dos problemas principales. Uno es el político y sobre todo la característica de la universidad. Ahí coincidimos en que, por ejemplo, en el caso peruano también hay mucha resistencia, las universidades tienen modelos muy tradicionales. Y ya puntualmente mi pregunta es en las metodologías de trabajo, ¿no? En mi país se habla mucho de la gestión de competencias y que a través de la certificación de competencias se podría avanzar. Entonces, ¿qué diferencia encuentra usted entre modelo de competencia y modelo de cualificaciones? Particularmente, usted ha citado el modelo de Irlanda y Australia. No sé, esa parte técnica quizás se podría profundizar. Gracias. Sí. Primero, el tema de las competencias. El tema de las competencias en Chile ha sido siempre bastante controversial y hay quienes, de alguna manera, tiene una mirada en que subestiman el tema de las competencias y yo diría que es más bien el sector universitario de las ciencias, desde donde yo vengo, así que por eso un poco lo conozco y voy a insistir en los matemáticos, no soy matemático, pero el matemático dice tiene que saber derivadas, tiene que saber integrales, sin entender un poco el que un ingeniero necesita aplicar derivadas, necesita aplicar integrales en algún momento de su vida, de su cálculo, lo que sea, ¿no? Entonces se ha decidido, por lo menos nosotros hemos decidido, yo diría que hay casi un consenso en Chile en utilizar el término resultados de aprendizajes, más que competencias. Que si uno mira las definiciones es casi lo mismo, pero sí nos ahorramos una resistencia de quienes a lo mejor se van a resistir de todas maneras. Pero la idea es pasar efectivamente de una descripción de un programa de estudios, de una asignatura, que lo tradicional es que esté descrita en términos de contenidos. Y el profesor recibió un programa de estudios y dice, yo tengo que enseñar A, B, C, D, E. ¿Para qué? La verdad es que no sé, pero yo tengo que enseñar esto. A un programa que esté expresado en resultados de aprendizaje, es decir, el estudiante al término de mi curso tiene que ser capaz de. Yo soy químico, yo enseñaba estructura atómica y molecular, y mi estudiante al final del curso tenían que ser capaces de integrar, comprender, correlacionar estructuras electrónicas, configuración electrónica, con propiedades químicas, con propiedades físicas de elementos, de moléculas, etcétera, ¿no? Eso da es un cambio de perspectiva, tanto para el profesor como para el estudiante. Tanto para el profesor en cómo enseña y en cómo evalúa, y para el estudiante en el cómo integra esa asignatura que en una estructura tradicional, clásica, antigua, es una carrera que está hecha de un conjunto de asignaturas, no necesariamente vinculadas. Para el estudiante, si está expresado en términos de resultado de aprendizaje, él lo puede vincular con los resultados de aprendizaje macro que se esperan que él va a lograr al término de su carrera. Hoy día en Chile hemos avanzado, yo diría, significativamente, y hemos avanzado a través de un proyecto del Ministerio que involucró primero a 5 universidades, después a 8 y hoy día a las 25 universidades del Consejo de Rectores, y las universidades privadas también se han involucrado, que es el del sistema de crédito transferible, que es
es como el caballo de Troya. El sistema de crédito transferible era un proyecto que lo que proponía era articular y mover estudiantes con Europa fundamentalmente, en Latinoamérica, para el reconocimiento de títulos y grados, y en definitiva el sistema de crédito transferible llevaba dentro de este caballo de Troya el que los programas, las asignaturas, había que expresarlas en términos de resultados de aprendizaje. Y hoy día esa es una transición que yo diría que gran parte del sistema chileno al menos ha caminado. Algunas universidades con un paso mucho más rápido, como esta universidad, como la Católica de Temuco, es una de las pioneras. Yo diría que prácticamente todos sus programas deben estar expresados en resultados de aprendizaje, lo mismo que muchas de las asignaturas de estos programas. Y hay otras que van un poco más atrás, pero ese es el camino, y fue un programa con garrote y zanahoria. Es decir, quien se adscribía a instalar sistema de crédito transferible, resultados de aprendizaje, era elegible para recibir recursos del Estado de proyectos de mejoramiento de la docencia, y quien no, bueno, tenía que seguir viviendo, digamos, en el pasado. Sí, Federico. Sí, buenos días, muchas gracias a los conferencistas por la presentación. Mi nombre es Federico Colombo, soy de la Universidad Católica de Salta, en Argentina. Mi pregunta, un poco dirigida y en este mismo sentido al doctor Mujica, es un poco compuesta la pregunta y va dirigida a lo que sería para mí otro de los actores importantes a la hora de definir marcos de competencias, ¿sí? Para marcos profesionales, que es en Argentina, por lo menos, y esa es la primera parte de la pregunta, a ver si en Chile también existen, son los consejos profesionales, las asociaciones de profesionales por sector. Y me parece que este es un grupo de personas que tanto en términos políticos como en términos técnicos tienen mucho que decir al momento de identificar cuáles son las competencias más. Usted daba el ejemplo de ese gran listado de diferentes aspectos que tienen que ver con ingeniería, digamos. Y ahí me venía la pregunta si lo que está errado son las competencias dentro de esos cursos o llamarlos ingeniería, digamos, y el alcance que eso tiene. Y esto va ligado, ya me confirma de que existen esas asociaciones profesionales aquí en Chile, va ligado a la segunda parte de la pregunta, que es en un contexto de aprendizaje en el cual ya el individuo es la parte central, digamos, de este contexto de aprendizaje, ¿cómo se compatibiliza? ¿Qué me podría decir del rol que van a tener los consejos profesionales, las asociaciones profesionales, para integrar esta variabilidad de profesionales que hay ahora dentro de una misma carrera, en función de sus competencias? A ver, la historia en Chile muestra que los colegios profesionales jugaron un rol muy importante de naturaleza política en Chile. De naturaleza política contingente. Y después ellos controlaban el ejercicio de la profesión. Hoy día ellos fueron de alguna manera despojados de estas atribuciones y perdieron perfil y mantuvieron más bien un perfil político gremial, más que del control ético. Tenían el control ético, tenían el control, eran muy fuertes, ¿ya? Pero por las contingencias que vivió nuestro país, ingresaron al tema de la política, en particular los colegios de ingenieros, el colegio de abogados, el colegio médico, y se les quitó este rol y bueno, entonces lo perdieron todo y se les quitó por ley. Y hoy día, ¿cómo lo están recuperando? A través del sistema de aseguramiento de calidad, pero por una vía indirecta, y es que se han instalado agencias de acreditación bajo el alero de colegios profesionales, en particular el Colegio de Ingenieros, que es una de las agencias más grandes y probablemente más serias y más importantes. Entonces empiezan a instalar las características propias de los ingenieros dentro del marco de los estándares de aseguramiento de calidad de las profesiones. Y entonces empiezan a aparecer carreras que son
o no reconocidas, entre comillas, porque no existe tal figura, por el Colegio de Ingenieros, ¿ya? Pero como la acreditación no es obligatoria para esas carreras, tampoco la vinculación es muy estrecha, todavía es indirecta, pero en la medida que una universidad quiere recibir más estudiantes, necesita que sus carreras estén acreditadas, por lo tanto hay una vinculación indirecta que toma tiempo. El colegio, la asociación de, no exactamente el colegio médico, sino que la asociación de facultades de medicina también ha organizado una agencia de acreditación para acreditar las profesiones del área de la medicina, las especialidades, y de esa manera empieza a recuperar el yo tengo que decir algo en el tema de la calidad, en el tema de los perfiles, en el tema de los descriptores, de lo que identifica una carrera. Pero mucho más que eso no tenemos, mucho más que eso no tenemos. Se espera que los colegios profesionales vuelvan a retomar un rol mucho más activo, pero hoy día, salvo el Colegio de Ingenieros, no hay mucho más. No hay mucho más. Bien, creo que hemos cumplido con nuestros objetivos. Si alguno de los panelistas quiere comentar algo más, hacer un comentario, si no, vamos por concluida esta fase de diálogo en torno a las experiencias, a las conferencias. Así que, bueno, agradecemos nuevamente a la doctora Signa, al doctor Mujica, por sus conferencias, por su